Noticias en Flash. Tienes que resetear. Son las 2 en punto de la tarde. Hoy entonces, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Rodríguez Prats, indudablemente ni le pregunto de qué vamos a hablar hoy. El tema obligado es la reforma eléctrica, pero a lo mejor nos tiene alguna sorpresa de parada, yo que sé, nunca se sabe. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Mira, yo traía un esquema en mi intervención, siempre procuro intentar poner orden a mi plática, pero esperando en la antesala y viendo las declaraciones del señor presidente y del presidente de Morena, pues me parece que estoy obligado a hacer algunas aclaraciones. Siempre, y lo discutí en alguna ocasión con él, el presidente López Obrador ha sostenido que el PAN se creó para atacar a Cárdenas y para frenar a Cárdenas. Lo acaba de decir ahorita. Lo dijo ahorita. Eso no es cierto. Eso es una gran mentira. Tan es así que el PAN se creó en el 39, o sea, en el penúltimo año del gobierno de Lázaro Cárdenas. Si ese hubiera sido el caso, pues se hubiera creado desde el principio. Se creó en el 39, primer lugar. Segundo lugar, el gobierno más anticardenista es el de Ávila Camacho. Ávila Camacho y Cárdenas tuvieron una amistad muy estrecha. Yo diría que es un ejemplo de afecto, de lealtad, de respeto mutuo. Y Lázaro Cárdenas, cuando eligió a Ávila Camacho como su sucesor, sabía que iba a tener que rectificar muchas de sus políticas. No se inclina por Mújica, que era el radical, porque sabía que podía llevar un conflicto. Tan Lázaro Cárdenas estuvo de acuerdo que fue secretario de Defensa en el gobierno de Ávila Camacho. Es el único caso de que un presidente retorna a formar parte del gabinete. Ávila Camacho termina con el movimiento cristero, establece relaciones con la iglesia, se declara creyente, él habla de que el ejido debe ser escriturado, no lo logra, pero sí lo dice, propicia la unidad y elige como sucesor a Miguel Alemán. Todo esto con el beneplácito del general Cárdenas. Hay dos discursos, Hugo, que yo le podría sugerir a los mexicanos, a nuestro auditorio, que se puedan leer. Uno lo pronunció el 20 de febrero en Chilpancingo, Lázaro Cárdenas, del 40, en donde pretende defender su gobierno. Y le respondió Gómez Morín 8 días después, porque evidentemente sí tiene razón Andrés Manuel en que hubo una confrontación de ideas, eso es evidente. Gómez Morín no estaba de acuerdo con la educación socialista que se modificó con Ávila Camacho, no estaba de acuerdo con el reparto agrario que se modificó con Salinas de Gortari, no estaba de acuerdo con negarle a la iniciativa privada que pudiera invertir en ciertos ramos. Gómez Morín sostenía tanto a sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. No estaba de acuerdo con el partido de Estado, al que Cárdenas conformó con el Partido de la Revolución Mexicana. Eso es muy claro, ya era un partido único. Era el modelo soviético que le había sugerido Vicente Lombardo Toledano. Entonces Gómez Morín quería contienda, quería el respeto al ciudadano. No estaba de acuerdo con la corrupción que ya estaba denunciando en ese momento, en 1940, Gómez Morín, de lo que estaba sucediendo en Pemex, como la nueva empresa pública que iba a administrar el recurso natural que es el petróleo. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué es lo que tenemos que discutir? ¿Cuál es la litis, como decimos los abogados? No es si eres traidor a México. Estamos equivocados en lo que una constitución debe contener. Nuestra constitución no es un texto mágico, es un texto jurídico, es un instrumento para que se desarrolle el país en donde están los principios fundamentales. Desafortunadamente López Mateos metió una prohibición absurda de que los particulares no pudieran generar energía eléctrica, de que no pudieran entrar al comercio de la electricidad, y después Miguel de la Madrid metió este concepto, que ya lo hemos abordado en otros programas, de a las áreas estratégicas. Yo creo, Hugo, que rumbo al 24, porque no podemos seguir así, no podemos seguir en este lenguaje descalificándonos, insultándonos. Lo que vimos también es un Congreso que no tiene capacidad para deliberar. Yo creo que escasos destellos de las intervenciones de ayer, lo observé todo el tiempo. Debo confesar que con cierta envidia, me hubiera gustado estar ahí, por eso me postulé intentándolo, pero no vi un debate en el que se aclararan los términos. Y yo creo que valdría la pena discutir sobre qué es el derecho,
¿Para qué sirve la norma jurídica y para qué no sirve la norma jurídica? El señor presidente está hablando de traición cuando ya estamos en la globalización. Esa era la terminología de hace ya casi 100 años. O sea, ya desde que México suscribió con el GATT, estoy hablando del gobierno de Miguel de la Madrid, y posteriormente al Tratado de Libre Comercio, ya estamos a la intemperie. Y esto se viene discutiendo porque la inversión privada en el sector eléctrico arrancó desde el presidente Salinas en el 92, cuando se crearon las 5 figuras que están contempladas en la Ley de Servicio Público: cogeneración, autoabasto, productor independiente, productor para la exportación y pequeño productor. Entonces tenemos una enorme paja en un tema que debería ser dilucidado conforme a la siguiente pregunta. De lo que se trata es de otorgarle un servicio público al pueblo de México. Un servicio público que sea eficiente, que sea constante, que no tenga suspensión, que no tenga intermitencias, que pueda ser asequible al pueblo de México a precios razonables. Tú digamos, no puedes... Digamos justo. Justo, que tampoco te puedes garantizar que con una reforma va a bajar el costo de la energía. Eso es mentira, eso es demagogia. La ley no puede fijar tarifas, lo fijan una serie de elementos que están fuera de control. Ahora, pero entonces, antes de que nos vayamos, pero dicen que si no ocurría lo que no ocurrió, pues entonces está el riesgo de que suba de más. Es que estás dejándole solo a la Comisión Federal de Electricidad la tarea. Aquí la pregunta es, ¿puede el Estado solo otorgar ese servicio? No puede. Tan es así que en la misma iniciativa dice 46% de inversión privada. ¿Por qué el 46%? ¿Por qué no el 80%? ¿Por qué no el 10%? ¿Por qué no cancelas la inversión privada? Si es lo que están pidiendo. Van a rescatar las empresas privadas, pero si están permitiendo el 46%, vas a respetar los permisos otorgados, vas a respetar el Tratado de Libre Comercio. O sea, hay una serie de telarañas ideológicas que nos han impedido claridad. O sea, el Estado está, y eso es el contenido mínimo de una constitución, para defender los derechos humanos y para dividir el poder. Y el poder es uno, lo dice el artículo 49. El poder ejecutivo, el poder de la federación se divide para su ejercicio, pero es uno. No son 3 poderes, son órganos de un solo poder, el poder del Estado, y deben coordinarse para cumplir sus fines. Ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, el Estado está para que haya riqueza. La única forma de generar riqueza es mediante la productividad, cuando se vincula capital y trabajo. Si no invierte el Estado, tienen que invertir los particulares. Invierten los particulares, el Estado les cobra impuesto. Le cobra impuesto y el Estado otorga servicios. ¿A qué se le está dando prioridad? A decir que tenemos que defender la soberanía y no das un servicio de seguridad, o no das un servicio de educación, estás disminuyendo gasto educativo en lo que se refiere a las escuelas de tiempo completo, en lo que se refiere a guarderías, en lo que se refiere al seguro popular. ¿Tienes un buen sistema de salud que haya protegido a los mexicanos en esta pandemia? Somos de los que estamos en peores números. Esas son las mayores prioridades. Eso es servir al pueblo de México. No que estés inyectándole recursos a empresas que salen costosas. Y vamos a ver ahorita, por ejemplo, todo lo que va a costar una serie de obras que desde mi punto de vista no son las prioritarias. Un gobierno tiene que designar a la gente idónea en los cargos públicos primero, y segundo, administrar eficientemente en beneficio de la gente el presupuesto. Esas son sus 2 tareas elementales. Entonces, me parece que ya para esta segunda etapa, porque creo que no podemos seguir así, no podemos seguir con esta descalificación, con este debate tan primitivo, tan pueril. Lo que vimos ayer en el Congreso fue una exhibición grotesca, lo cual nos lleva también a un compromiso: mejorar el poder legislativo. Ahorita inclusive yo estoy escribiendo una serie de artículos, perdón el adorno, sobre el tapado. Cómo se generó la figura del tapado, cuál es la historia de los tapados, cómo se decidieron las sucesiones presidenciales en el pasado. Pero creo que hacia el 24 debemos focalizar los congresos. No puede haber una buena democracia sin buenos congresos. Capacidad de deliberar, capacidad de una cosa es verdad, esclarecer. licenciado. Aquí en este congreso hay mucha gente que no tenía experiencia política.
Mira, el problema... Tenía afinidad o tiene afinidad, que es otra cosa diferente. El problema de integrar un congreso es que tú no puedes poner requisitos, porque entonces lo conviertes en un congreso de élites. Tiene que ser un mosaico que represente a toda la sociedad y a todos los sectores. Por eso inclusive el partido de Cárdenas, que crea de la Revolución Mexicana y después expulsa a Calles, porque Cárdenas es el que forma el sistema político mexicano con la institución presidencial y acabar con el maximato de Calles. Entonces, ese partido de la Revolución Mexicana tenía sectores, o sea, tienes que darle diputados al sector campesino, al sector obrero, al sector popular, a las distintas clases sociales. Pero también tiene que haber una calidad en cierto grupo, que eso lo cuidó el PRI en el pasado. ¿Con los pluris? Con los pluris y con designaciones inclusive a distritos, para que pudiera haber nivel en el debate. Ayer yo diría que con la excepción, por ejemplo, de la intervención de Ildefonso Guajardo, que fue del PRI y especificó muy bien lo que significaba económicamente la reforma. Desafortunadamente no hubo una buena reflexión de tipo jurídico, porque el debate es jurídico. O sea, no te amarres, Estado, no te limites, deja de poner prohibiciones. Estamos ya en un momento de competitividad. Somos la única constitución en el mundo que proteja al Estado de los ciudadanos. No intervengas, no inviertas, esta es área estratégica y mía. Eso es contrario a la teoría constitucional más elemental. La Constitución surge para defender al ciudadano de los abusos del poder. Por eso también se divide para su ejercicio. Y algo que debemos celebrar es que el día de ayer se frenó una Constitución que era dañina para México. El día de ayer tuvimos esa enorme satisfacción de la oposición. El presidente lo reconoce hoy y le reconoce al PAN sus tesis, y es cierto. Es cierto, eso Gómez Morín lo señaló. No se creó para combatir a Cárdenas, pero de que hubo diferencias en enfoques, desde luego que sí. Entonces, ayer, afortunadamente, como sucedió con Trump en Estados Unidos, se detuvo lo que desde mi punto de vista era un abuso del presidente. Punto 1. Punto 2, ya es un acuerdo que nos puede llevar hacia el futuro a seguir limitando y a seguir poniendo muros de contención al abuso del poder, uniendo a 4 partidos que somos oposición y que ojalá permanezca esta alianza hacia el futuro. Y también denota una falla. Tenemos que mejorar nuestra cultura política, saber discutir, saber debatir, no insultarnos ni ofendernos, ni sombrerazos ni gritos, como lo vimos también el día de ayer. Le pregunto rápido, licenciado, porque el plan B está ahora en marcha, lo de estatizar el litio, ¿es lo correcto o no lo es? Mira, el litio, dice el presidente, es estratégico, es área estratégica. ¿Por qué? ¿En qué consiste lo estratégico del litio? ¿Porque se utilizan los celulares? ¿Porque puede ser negocio explotado por los particulares? Pues desde luego que los particulares quieren hacer negocio, pues esa es su finalidad. Y el Estado cobrar impuestos. ¿Por qué es estratégico el litio? ¿Por qué no deben invertir los particulares? Ahora, ¿tiene el Estado recursos para hacerlos? ¿Tiene la tecnología? ¿Va a crear una empresa para meterse en un área? Va a crear una empresa, eso dice. Y meterse en un área que no le corresponde. Por favor, lo que queremos es seguridad. Lo que queremos es educación de calidad. Lo que queremos es salud. ¿La riqueza que pueda generar no vale la pena? Cobran impuestos, es lo que saben hacerlo. Mira, México hoy depende un 70% del gas natural que importamos. 70%. ¿Qué hubiera sucedido si al inicio del gobierno se hubiera explotado, dando concesión a los particulares, en la cuenca de Burgos, en donde hay grandes reservas de gas natural? Ahorita estaríamos utilizando ese gas, cobrándole impuesto a las empresas, que obviamente tendrían utilidades, y no dependiendo del extranjero. Entonces, con medidas aparentemente proteccionistas de nuestra soberanía, estamos profundizando nuestra dependencia. Si esta reforma se hubiera hecho desde hace muchísimos años, venimos discutiendo hace 30 años. Yo formé parte de la bancada priista, subí a la tribuna para defender la inversión privada con el gobierno de Salinas en el 92. Durante un sexenio discutí con Manuel Bartlett. Tuvimos debates variadísimos. Le dije, aclárame, ¿por qué no puede haber inversión privada? ¿En qué consiste lo estratégico? Nunca me dio respuesta. Después regresé como diputado y lo intenté. Yo ayer estaba feliz. Claro, con un poco de melancolía de que yo hubiera querido estar ahí para defender y para posicionar en lo que he creído siempre, y tú eres testigo porque ya llevamos varios años platicando este tema aquí en este programa.
Entonces, definitivamente lo del litio es una demagogia corriente. O sea, tal parece que queremos imitar a la expropiación de Cárdenas. La expropiación de Cárdenas fue para resolver un conflicto obrero-patronal y lo dijo su secretario de Hacienda, que era Eduardo Suárez. Entonces, era respetar un laudo de la Suprema Corte a la cual estaban oponiéndose las empresas extranjeras. Entonces, ahí sí hubo una defensa de la soberanía. Y eso lo reconoce Manuel Gómez Morín. Fue un acto valiente del presidente Cárdenas. Pero de ahí se persistió, por ejemplo, en continuar el reparto agrario. ¿Cuánto daño hizo el reparto agrario a México? Lo mismo la educación socialista. Son tesis que el PAN atacó en su momento. El PAN puede presumir, y eso lo dijo hoy el presidente, de que hemos sido congruentes en esta materia. Entonces, el litio, porque después de la expropiación del petróleo vino la barbaridad de López Mateos de decir la electricidad es nuestra. Hay un texto que anda circulando que dice, les he devuelto la electricidad. Ah, caray, ¿dónde estaba? ¿En un baúl? La electricidad es un fluido que produce energía y que se consume en el momento que se genera. No es un recurso natural como el petróleo. Cuando sale al balcón López Mateos había una manta. La electricidad es nuestra. Ah, caray, ¿dónde está? Dime para que me lleve un poco a mi casa. Digo, es absurdo, es absurdo. Eso de les voy a devolver la electricidad, les voy a devolver lo que era de ustedes. ¿Cuándo fue nuestra la electricidad? La electricidad la vinieron a traer los extranjeros, que hicieron las primeras inversiones en los alumbrados de las ciudades. Ahí está funcionando Necaxa, que es una inversión de los belgas. Lázaro Cárdenas creó la comisión porque dijo, hay lugares en donde los particulares no tienen interés en llevar la electricidad. Tenía razón. Y se creó, y debemos estar orgullosos de que el 97% de los mexicanos disfrutamos de electricidad. No porque lo diga la Constitución o metamos como derecho humano la electricidad. El 3% que falta son los lugares más aislados, en donde es totalmente antieconómico llevar la electricidad, cuando menos con los métodos tradicionales. Ahí podría funcionar la reforma eólica o la reforma solar, la electricidad, la energía solar, a base de esa forma que le llaman energía distribuida, porque ahí se distribuye, ahí se genera y ahí se distribuye. Que ese es el 3% que falta, que son los lugares apartados de las zonas más miserables en la geografía nacional. Le pregunto por último, ya escuchamos, va a haber campaña, usted ya hizo la defensa aquí, pero ¿deben los partidos que están aliados y que detuvieron esto hacer también su propia campaña para defenderse? Desde luego que sí. Lo malo de este debate es que esté contaminado de frases como la que pronuncia Mario Delgado: traidores, enemigos de México, están recibiendo dádivas. El mismo señor presidente. La reforma debió haberse discutido con otro criterio. O sea, esa no es la forma en que nos puede conducir a un tránsito terso hacia el 24. Porque ahí viene la reforma electoral, ahí viene otro choque con el Instituto Nacional Electoral, que está cumpliendo su trabajo. Es una organización independiente de la que debemos estar orgullosos. Ahí viene la militarización de la Guardia Nacional. Entonces, yo siento que modificamos el derecho con mucha frivolidad y después nos cuesta mucho corregir, nos cuesta mucho darle reversibilidad a las reformas. Te digo, durante 62 años tuvimos con esta cuestión que se le ocurrió a López Mateos. Se lo dijo Ortiz Mena. No hay necesidad de expropiar. Las plantas fueron compradas. Me quedé pensando nada más en una cosa. Cuando hablan de traición a la patria, los traidores aquí en México pueden ser llevados hasta la pena capital. No se traiciona con una reforma jurídica. Por eso, yo hablo del precepto como tal, ¿no? La traición, se supone que son los únicos que pueden ser sometidos. La traición está definida. ¿Estamos en guerra? ¿Estamos con algún conflicto con alguna nación? ¿Ya se declaró? ¿Traición a qué? ¿Traición a que México sea más fuerte económicamente? ¿Traición a que se le dé prioridad a lo elemental? Digo, desafortunadamente son descalificaciones que no tienen sustento y que nos ofenden y que impiden el acuerdo. La política requiere acuerdos, la política requiere consenso, sobre todo en los momentos actuales. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Pues traía yo mi esquema, pero disculpe si estuve tan atropellado, disculpa si brinqué de un tema a otro. Es un tema muy complejo que tiene muchísimos ingredientes, pero a lo que no ayuda
el lenguaje que se está utilizando. Y un tema muy apasionante. Muy apasionante. Vamos a la pausa que sigue, son las 2:20. Hasta la próxima semana. México es el país del sol, un país alegre, joven, fuerte. México es el país del futuro. No vamos a